Bueno, este es básicamente, si ya no es nuestro último tema. O sea, con esto, digamos, terminamos toda la parte teórica y nos vamos a poner a practicar ejercicios para los parciales, ¿no? Bueno, el tema de recuperación. O sea, muchas de las cosas que hemos visto hasta ahora se basan en la capacidad del sistema de base de datos de poder deshacer o incluso rehacer las operaciones de lectura y escritura que hicieron transacciones, tanto confirmadas como no confirmadas, ¿no? Y con eso podemos, detectando las situaciones, asegurarnos de que siempre la base de datos quede en un estado estable y consistente, ¿no? Estos mecanismos de recuperación ayudan no solo a eso, sino también a lograr hacer respaldos en forma consistente e incluso recuperarnos ante ciertos fallos catastróficos, ¿no? Yo siempre el ejemplo que digo es el de que alguien se tropiece con el cable de la electricidad y desenchufe el servidor, ¿no? Entonces la idea es que esto, aún en ese caso, si una transacción se llegó a confirmar, esa transacción quizás no se llegó a escribir a disco, pero es recuperable. Está toda la información en el sistema para recuperarla, ¿no? Y entonces vamos a ver un poco con más detalle esos mecanismos, ¿no? Entonces la recuperación ante una falla son los mecanismos para lograr un estado consistente y recuperar también todas las transacciones, todas las acciones hechas por las transacciones confirmadas a la base de datos, de alguna forma. En casos extremos vamos a hablar de backup y recuperar la base de datos, lo vamos a ver más al final. Pero al principio vamos a estar hablando de recuperación en el caso de excepciones, una falla en la transacción, quizás una división por cero, un trigger que dice que se tiene que abortar la transacción o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, si hay un daño importante a la estructura de la base de datos, se debe recuperar de una copia de seguridad. Pero aún para esto, para la copia de seguridad, precisamos tener los mecanismos de recuperación, ¿no? Por lo menos para llevar la base de datos a un momento de fallo estable, que sea consistente, ¿no? Después vamos a ver cómo es eso. Y otros fallos no catastróficos que son los fallos sincrónicos o asincrónicos que se ejecutan durante los procesos de uso de la base de datos, ¿no? Con sus triggers, con sus procedimientos, etcétera, ¿no? Y resolver las inconsistencias deshaciendo las operaciones que no fueron confirmadas o, de ser necesario, rehacer algunas operaciones de escritura que no llegaron a ser escritas a disco, ¿no? Entonces, un tema importante a tener en cuenta es la idea de que nuestro sistema, primero que es un conjunto de sistemas separados, ¿no? Nosotros tenemos, tal como lo vieron en sistemas operativos, en realidad hay conjuntos de procesos que se mandan mecanismos de comunicación, mensajes de distinto tipo, ¿no? Que se tienen que sincronizar por distintos mecanismos. Y en particular, que en esa comunicación entre la escritura a disco en particular y nuestro sistema de base de datos, en el medio hay un buffer, pero que actúa como caché, ¿no? Esto quiere decir que cuando el dispositivo rápido, que va a ser nuestro servidor de base de datos, quiera bloques de disco, ¿no? Este buffer y caché
si tiene los bloques, se los va a responder sin necesidad de ir a disco. Eso es para optimizar el acceso a disco, ¿no? Entonces, la idea del el tema de buffer, ustedes lo vieron, ¿no? Por ejemplo, en arquitectura o en sistemas operativos, hablaron más o menos de las estrategias de los caché. ¿Recuerdan? No. ¿No? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito más despacio de esto. Bueno, está eso. El buffer es un área física que utiliza para almacenar datos mientras se transfieren entre dos entidades, ¿no? Piensen ustedes en los arrays esos que se generan para productor-consumidor, ¿no? Los mecanismos de tipo productor-consumidor. Bueno, esto es algo de ese estilo, ¿no? Es un buffer al estilo productor-consumidor. Pero además le vamos a agregar otras estrategias. Le vamos a agregar las estrategias de caché. ¿Qué quiere decir estrategias de caché? Cuando un programa accede a los datos, por ejemplo, si va a leer instrucciones para ejecutar de la memoria, ¿qué es lo que sucede? Al leer las instrucciones, el procesador, las instrucciones normalmente se compilan en forma secuencial, ¿no? Entonces, por un tiempo, lo que va a hacer es va a ejecutar un conjunto, leer un conjunto de instrucciones que están en posiciones de memorias localmente cerca, ¿no? Incluso muchas veces lo que va a tener son loops, ¿no? Todos los programas tienen loops en montones de lados, ¿no? Entonces, durante esos loops lo que sucede es que durante un tiempo está recorriendo esos mismos espacios de memoria. Y con los datos que procesa también pasa lo mismo, porque esos mismos datos, esas mismas instrucciones que están haciendo un loop, generalmente están trabajando sobre un conjunto de datos que también están juntos, ¿no? O sea que están secuenciales en un cierto espacio, o por ejemplo pueden estar equidistantes. Si estoy procesando una matriz o alguna cosa de ese estilo, o estoy recorriendo dos estructuras para hacer un macheo, ¿no? Entonces tienen una cierta localidad equidistante, ¿no? Entonces si proceso unos acá, hay otros tantos bytes más para allá que también lo estoy procesando y los estoy recorriendo al mismo tiempo. Entonces existe todo un conjunto de propiedades de lo que se llaman de cercanía de referencias o principio de localidad, ¿no? que ocurren cuando nosotros recorremos datos con programas, ¿tá? Eso ya sea que es el procesador recorriendo la memoria o también mis aplicaciones recorriendo los bloques de disco, ¿no? La tendencia es a que los bloques de disco, las tablas tratan de estar todas juntas, ¿no? Para que haya, por ejemplo, en los discos mecánicos que tengan que mover poco el cabezal o optimizarse de distintas formas, ¿no? Entonces el caché, ¿qué es lo que hace? Lo que trata es cada vez que el dispositivo lee una información, el dispositivo rápido lee una información del dispositivo lento, el caché se queda con una copia, ¿no? Aunque es relativamente transparente, o sea, en muchos casos el dispositivo no sabe que hay un caché, simplemente solicita una cosa y se la responden o más rápido, o si no está acá, se la responden más lento. Y aprovechando la localidad, podemos tener algunas estrategias aquí para hacer que la gran mayor parte de las veces que el dispositivo solicita algo, ¿no? En especial si ya lo solicitó o si solicitó algo que estaba cerca, los otros datos estén acá, ¿no? Bueno, los cachés en realidad existen a muchos niveles, ¿no? Porque tenemos caché de los procesadores, a su vez la memoria RAM es caché del disco duro. Acá dice copia de seguridad, pero si tuviéramos internet, por ejemplo, muchas veces en el disco duro se hacen cachés, si ustedes se fijan, se hacen caché de los navegadores, ¿no? Entonces, en realidad las páginas web que ustedes están leyendo, hay un caché que se hace en disco de las máquinas, ¿no? Entonces siempre tengo entre dos comunicaciones de
dos dispositivos que tienen velocidades diferentes, siempre conviene poner un caché, ¿no? Y entonces tengo toda una jerarquía, ¿no?, de memoria que está intercaladas con cachés para cada uno de los niveles, ¿no? Entonces queremos acceder a datos dispersos y indexados en un dispositivo lento solicitados por un dispositivo rápido, ¿no? La localidad de referencia temporal, espacial y secuencial, como instrucciones y arrays, hace que los datos generalmente que accedemos estén todos más o menos cerca. También la recurrencia de loops en los programas hace que las instrucciones estén cerca y muchas veces procesan datos que también están cerca, ¿no? En ese caso, cuando en los storage nosotros cachamos, generalmente lo que hacemos es lo que se llama read ahead. Es, bueno, si nos piden un bloque, pedimos varios bloques consecutivos, ¿no? Algunos más, de forma de ya tener en memoria un conjunto de bloques que es muy probable que nos vayan a solicitar debido a todas estas propiedades, ¿no? Y bueno, a nivel de registros, los registros del procesador tienen incluso varios niveles de caché especializados para distintas cosas, ¿no? Y bueno, como les dije, la memoria RAM la usamos como caché de disco y muchas veces el caché de disco, un espacio en disco, unos archivos en disco, los usamos como caché para los accesos a Internet, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tiene que tener un caché? Tiene que tener una función de correspondencia, ¿no? Que esta función de correspondencia es cómo hacemos para identificar un dato que se solicita, en qué posición del caché lo ponemos, ¿no? Generalmente hay algunas estrategias en las cuales a partir de la dirección del dispositivo lento hacemos un cálculo, o sea que no se pone en cualquier lado, se pone en algún lugar especial. O hay algún mecanismo de acceso, ¿no? Ahí depende un poco de la velocidad de todo esto y la capacidad de procesamiento que tenemos para hacer en el caché. Por ejemplo, en los cachés adentro de los procesadores no da el tiempo para hacer nada, porque si tuviéramos que calcular algo, es más lento que las instrucciones que estamos ejecutando o los datos que estamos leyendo. Entonces, en general, se hacen algoritmos muy sencillitos, ¿no?, que se pueden seguir con hardware. En cambio, cuando escribimos a disco, tenemos capacidad de correr pequeños programas y hacer algunas estadísticas para tratar de optimizar la forma en que nosotros leemos el disco. O sea, no nos podemos dar el lujo de contar las veces que fue accedido, hace cuánto tiempo que está en memoria, un montón de cosas que en otros casos de caché no lo podemos hacer, ¿no? Después está el algoritmo de sustitución. O sea, yo tengo ya el caché todo lleno y mi dispositivo solicita otra cosa que justo no está en el caché, ¿no? Entonces yo tengo que decidir cuál de estos bloques quito. Probablemente, si está modificado, lo voy a tener que escribir al dispositivo lento, mandarlo a escribir para poder leer otro, hacer lugar y poder leerlo acá, ¿no? Entonces, ahí podemos tener varios algoritmos. ¿Cómo elijo el bloque que voy a sacar del caché y lo voy a mandar a escribir? Por ejemplo, podría ser el bloque que hace más tiempo que nadie lee, ¿no? O el bloque que hace simplemente el que hace más tiempo que está, o alguna otra estrategia de ese estilo, ¿no? Y con eso elijo cuál es el bloque que voy a reemplazar. ¿Cuál es la política de escritura, no? O sea, una vez que yo tengo el caché, ¿cuándo decido que voy a escribir acá, no? Vamos a ver que hay varias estrategias básicas. Una es write-through, y entonces que cada vez que escribo, siempre se escribe, ¿no? Pero para los discos vamos a ver que yo prefiero tener ciertas estrategias. ¿Se acuerdan de Syscam en sistemas operativos? La estrategia para escritura a disco. ¿No? ¿Nada? Bueno, igual la vamos a repasar un poco. Entonces, para escribir a disco a veces conviene hacer ciertas estrategias que el orden de escritura es diferente de lo que las aplicaciones escriben, sino que escribimos acá hacia el disco de forma, en la forma que le convenga al disco, para tratar de mejorar el uso del canal de comunicaciones, que sea lo más eficiente desde el punto de vista del disco, ¿ah? Entonces la política de escritura puede tener estrategias
bastante sofisticadas. Y en particular en los discos SSD es muy complejo, ¿no? Incluso vamos a dar una pequeña visión nada más, pero no lo vamos a tener porque si no precisaríamos 2 meses solo para ver eso. La política de búsqueda de bloques, ¿cómo se decide cuáles bloques vamos a buscar? Los que vamos a buscar acá y los ponemos en el caché, ¿no? Y si el caché es único, ponemos múltiples cachés para distintas funciones también. Eso es otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos sistemas que hacen o particionan el caché, por ejemplo, para distintos procesos o distintos usuarios, ¿no? Y entonces yo lo que tengo es o cachés diferentes o particiones de caché. Tengo una parte del caché que está reservada para tales actividades de tales procesos y otras para tales otros. Ese tipo de cosas también hay. Ahí hay un montón de optimizaciones. El tema del caché es enorme, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? O sea, lo que nosotros tratamos de mejorar es la velocidad de transferencia de los dispositivos, ¿no? El ancho de banda de comunicación, ¿no? Minimizar la latencia. Y entonces, por ejemplo, si voy a hacer una lectura, yo tengo acá un dispositivo rápido, vamos a hacerle un dibujito, porque le puse un dibujito, pero tendría que ponerle un dibujito ahí. ¿Sí? Entonces tengo un dispositivo que trata de leer esta memoria. Y este dispositivo, por ejemplo, quiere leer el dato en la dirección 4, ¿no? Podría ser un bloque, podría ser una posición de memoria, no importa, ¿tá? Y ahí lo que tenemos son verduras, ¿tá? Y entonces va a leer la dirección 4 y el caché, mi caché, ve que la dirección 4 la tiene, ¿no? Entonces le responde bananas, ¿tá? Así de fácil. Y mi dispositivo come bananas. Eso es lo que llamamos un hit, o sea que el caché pudo responder rápidamente al dispositivo. Si el dato no está en la caché, es un miss, y entonces hay que irlo a buscarlo al medio, ¿no? Y se guarda en la caché, ¿no? Ahí depende un poco de las estrategias, porque es muy probable que lo volvamos, si no lo pidió, es muy probable que lo vuelva a pedir, ¿no? O sea, normalmente al iterar es bastante común. Piensen que muchas veces no pedimos un dato, sino que en realidad pedimos todo un bloque o un conjunto de bloques de datos que están todos muy cerca, ¿no? Yo estoy simplificando acá como que estoy pidiendo un dato solo, pero en realidad los cachés nunca guardan un dato solo. Incluso los cachés de memoria de los procesadores guardan un conjunto de bytes consecutivos de memoria, en bloques de memoria. Pero para nuestro ejemplo va bien, ¿no? Y entonces queremos buscar el dato 5. El dispositivo pide el dato 5 y el dato 5 acá no está. Entonces tiene que irlo a buscar y son manzanas. Entonces, lo que precisamos es estas manzanas las vamos a tener que colocar acá. Y vamos a tener que decidir de todos estos bloques cuál es el que vamos a borrar, ¿no? En este caso no estoy considerando, por ejemplo, que hayan sido escritos y que este bloque sea diferente de este, por ejemplo. La banana, por ejemplo, se haya modificado y le hayan puesto plátano, y entonces hay que escribirlo. En ese caso, si hubiera que escribirlo porque está sucio, ¿no? Dirty bit, después lo vemos. Tendría que escribirlo primero y después leer la manzana y ponerla acá. ¿Tá? Entonces, a grandes rasgos, este es el proceso de lectura, ¿no? En las escrituras, bueno, tenemos un poco más de variedad de alternativas. Acá estoy dando los ejemplos más típicos. Hay cosas más sofisticadas y aparte depende de las aplicaciones. A veces para cierto tipo de aplicaciones tenemos un conjunto de estrategias más sofisticadas, ¿no? El write-through dice que, bueno, el dispositivo rápido
¿no? Cuando escribe, siempre escribe a través del caché al dispositivo lento. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que cuando escribe, siempre se escribe al dispositivo, ¿no? Y si, por ejemplo, es un disco, entonces siempre se escribe al dispositivo permanente. Pero el problema es que esto puede hacer que el dispositivo lento, quizás un montón de escrituras desincronizadas, me haga que el dispositivo lento sea aún más lento, ¿no? Porque no sea una escritura eficiente, ¿no? También tengo el write back, ¿no? Que la idea es el dispositivo rápido escribe al caché y se marca con un dirty bit, como diciendo, mirá que este está sucio, está modificado. O sea que lo que está en el caché no coincide con lo que está en el disco, pero lo que está en el caché es lo correcto. Y entonces luego, con algún criterio, este caché tiene algún algoritmo de optimización de las escrituras y va a agarrar todos los bloques que estén sucios y los va a escribir utilizando esa estrategia al dispositivo lento, ¿sí? El write allocate es que si el dato en la escritura no está en la caché, lo ponemos. O sea, si yo estoy escribiendo, ¿no?, algo a disco y no está en la caché, lo ponemos en la caché, ¿no? Más allá de que sea write true o write back, ¿no? En ambos casos. El write back claramente es un write allocate al mismo tiempo, pero el write true puede ser write allocate o no. El no write allocate es si no está en la caché, escribimos a través y no lo escribimos acá. Solamente si lo leemos lo usamos, ¿tá? Pero eso depende un poco de casos particulares. Son distintos tipos de estrategias que podríamos tener en la escritura caché. En general, para discos, nosotros vamos a usar estrategias del tipo write back. ¿Me siguen todos? ¿Se entiende? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, me interrumpen, ¿eh? No, por ahora bien. ¿Sí? Bueno, las políticas de reemplazo, un montón. Busquen por ahí, ¿no? De las políticas de reemplazo. O sea, cómo decido cuál es el bloque de caché que voy a reemplazar cuando voy a leer algo que no está en la caché, ¿no? Las políticas de reemplazos hay un montón. Incluso hay algunas que no tengo acá que están utilizando hasta redes neuronales para hacer este tipo de optimización, ¿no? ¿Por qué usamos caché? Y porque es un tema de costos. Es como muchas cosas, es un tema de plata. Supongamos, por ejemplo, una memoria Kingston de 8 GB, DDR4 HyperX, ¿no? En Mercado Libre. Esto lo vi, no sé, hará unas semanas, 2 o 3 semanas. Sale más o menos $70. Estos son 8 GB. ¿tá? Un disco de 1 tera sale más o menos eso también, $70 más o menos, un disco 1 tera. Si yo quiero tener 1 terabyte con esta memoria, que es mucho más rápida que el disco, por cierto, ¿no? Entonces yo tendría que comprar, más allá de toda una parafernalia hardware que no es fácil de conseguir, ¿no? Pero siempre hay algún chino que te la haga, que precisa 1024 por 70 dividido 8 gigas, o sea, para hacer 1 tera con memorias, con estas memorias, preciso más o menos $9.000, ¿no? Comprado acá en Plaza, ¿no? Si se lo compran los chinos, seguramente un poco menos. Ahora, esto es que hago un disco entero de 1 terabyte, lo convierto en 1 terabyte de memoria RAM DDR4 de alta velocidad, ¿no? Y con eso tengo un disco ultra rápido, ¿no? Bueno, después le pongo una batería o algo para que no se me borre o lo que sea, ¿no? Ahora, si yo logro un caché con una estrategia que me logre que el 90% de las veces el sistema rápido, cuando solicita un dato,
este ya se encuentra en la calle, o sea que si el dispositivo rápido cuando solicita algo, el 90% de las veces ya está acá, entonces la calle le va a responder a la velocidad de esta memoria, ¿sí? O sea que si yo diseño un caché lo suficientemente inteligente para el tipo de manejo de datos que yo hago, voy a gastar $140 en mi disco de 1 terabyte más una memoria, ¿no? Y va a ser equivalente a si yo hubiera gastado $8.000 en memoria RAM, o sea que el 90% de la capacidad del disco hecho en memoria RAM, ¿no? Lo cual es una relación de 57:1, ¿sí? O sea, los cachés lo que me permiten es acelerar el sistema aprovechando las propiedades de localidad temporal y espacial de la mayor parte de los programas, ¿sí? ¿Por qué la mayor parte de los programas? Bueno, porque hay casos en los que no funciona. Por ejemplo, en el caso de videos, si yo estoy reproduciendo un video de muy alta resolución, yo preciso que todo el canal de comunicaciones trabaje al máximo de velocidad que necesita ese video, porque el video en realidad lo empiezo a leer de una punta y lo termino de leer de la otra, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso no hay redundancia, no hay ciclos, no hay datos que se vuelvan a leer, ¿no? Pero para la mayor parte de las aplicaciones sí, ¿no? Las aplicaciones de sistemas, yo qué sé, logística, de gestión, de todas esas cosas, los sistemas tienen loops y manejan datos en forma más o menos secuencial y local. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Todo claro? Bueno, y por supuesto, si yo tengo discos magnéticos, le voy a tener que poner alguna estrategia, ¿tá? Se supone que sistemas operativos debieron ver Syscall y Syscall-Look, ¿no? Que son las estrategias más modernas para gestión de discos, aprovechando las particularidades mecánicas y de funcionamiento de los discos electromecánicos, ¿no? Entonces, la idea es que cuando el cabezal alcanza la última solicitud, regresa inmediatamente a la solicitud con el menor número de cilindros sin atender ninguna solicitud en el viaje de regreso. O sea, lo que va haciendo es va moviendo la cabeza desde el primer cilindro, donde hay una solicitud, hasta el último, donde también haya una solicitud, atendiendo las solicitudes en el buffer que corresponden al cilindro en que se encuentra en cada momento. O sea, acá tiene un buffer como particiona mi buffer a cada cilindro, a todos los cilindros que tiene, de alguna forma, ¿no? Puede ser algorítmico o puede ser con espacios de memoria diferentes para cada uno de los buffers, ¿no? Y entonces, a medida que el cabezal se va corriendo entre todos los cilindros, ¿no? Va escribiendo y leyendo, o sea, satisfaciendo las solicitudes, tanto de lectura como escritura, de los sectores, los bloques que están en cada uno de esos cilindros, ¿no? Entonces, esto lo que sucede es que las escrituras de los procesos, de las transacciones, no se van a escribir en el orden en que las mandaron las transacciones, sino que se van a escribir en el orden que más convenga a la escritura a disco. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que mi transacción manda a escribir a disco, pero yo no sé bien en qué momento efectivamente se va a escribir a disco, ¿no? O sea, yo voy a tener una transacción que hace un commit y que manda a escribir, pero eso no quiere decir que se escriba en ese momento, sino que quizás la escritura va a ocurrir más adelante, en algún momento en que el sistema de escritura a disco piense que sea conveniente, ¿tá? O sea, los discos magnéticos derivan de las unidades de cinta, tienen una estructura de escritura que derivaba de las primeras cintas, ¿no? Porque en realidad los discos magnéticos son cintas pegadas en un anillo, nada más, son pedacitos de cinta, todos pegados en un anillo, en discos, para que sea más fácil, para que yo no tenga que rebobinar toda la cinta, simplemente muevo el cabezal y cambio a otro pedacito de cinta, ¿no? Entonces mi disco, lo que son cintas magnéticas
puestas sobre un anillo, ¿no? Y tengo muchas, y tengo varios discos con varias capas, incluso en muchos discos puedo escribir del lado de arriba y puedo escribir del lado de abajo. Entonces, teniendo 4 discos, en realidad yo tengo 8 superficies, ¿no? Y tengo un mecanismo para numerarlos todos y encontrarlo, un algoritmo para poder identificar cada bloque de disco, en qué posición está en función de la cantidad de cabezas, cilindros y cantidad de pistas que tiene y cantidad de sectores que tiene por pista. ¿Ah? Entonces, las estrategias de escritura a disco, supongamos esto. Yo tengo mi aplicación que manda a escribir al cilindro 6 el bloque 3 y al cilindro 5 el bloque 1 y al cilindro 4 el bloque 7. ¿Ah? Este es el eje del cilindro, mi disco está girando por acá, ¿no? Pero el cabezal está de este lado, ¿no? Este es mi cabezal que se va a ir moviendo, ¿no? Y en el buffer de escritura tiene estos bloques de cada cilindro. El cilindro 10 tiene operaciones para el bloque 11, el bloque 10, el bloque 3, el bloque 2, que pueden ser de lectura-escritura. O sea, la cabeza, mientras va leyendo, puede leer un bloque y después escribir el siguiente. No importa, ¿no? Entonces, a medida que llegan, por ejemplo, la 4 se va a colocar acá y me va a poner un 7 acá. La 5.1 me va a poner un 1 acá. La 6.3 me va a poner un 3 acá, ¿no? Y acá este va a leer el bloque 12, que está el bloque 12 del cilindro 1, ¿no? Y después se va a mover al siguiente disponible, ¿no? Vean que estaba acá, acá no hay solicitudes, por lo tanto, una vez que lea este, se va a ir a este lugar, al 4. Pero acá el 4 se va a agregar con el 7, ¿no? Entonces el 7 se agrega, vean que se ponen ordenados, porque el 7, 13, 14, al recorrer el disco están ordenados, ¿no? O sea, si yo voy girando el disco, voy a tener un cierto orden. En realidad hay también interleaving, hay otras estrategias, pero bueno, eso si lo vieron en arquitectura bien, y si no, busquen interleaving de disco por ahí, que es, a veces tienen, ¿cómo es? Espacios salteados. Y entonces va a ir escribiendo en orden a medida que el disco gira. Por eso los tiene todos ordenados, siempre de menor a mayor, ¿no? Suponiendo que a medida que da la vuelta al disco, va escribiendo todos los bloques, ¿no? Entonces acá va a satisfacer los bloques 7, 13 y 14, y acá se van a llenar el cilindro 1, el cilindro 2, y el cilindro 5 va a agregar un 8, ¿no? Entonces acá me aparece el 8 y así, a medida que me van llegando las solicitudes, que pueden ser tanto de lectura como de escritura, van entrando y mi cabezal va resolviendo todas esas escrituras cuando se posiciona, ¿no? Y así sigue, ¿no? Mientras vienen llegando las solicitudes de, por ejemplo, el sistema base de datos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no todas las escrituras que vengan en un orden se van a satisfacer en ese orden. Muchas escrituras van a tener que esperar a que el cabezal se mueva a su posición para que se escriban. Por ejemplo, en el caso, ¿no? Vamos a ver esto, ¿no? Acá yo tengo esta, bueno, la 12, ¿no? Después viene acá. Acá ven que viene la 1.8, o sea que se va a poner acá, vino recién, ¿no? Y sin embargo va a tener que esperar a que el cabezal dé toda la vuelta y llegue acá, y recién ahí va a escribir la 1.8, ¿sí? O sea, el orden en que se van a escribir puede variar en función de las estrategias de escritura a disco. ¿Hasta acá me siguen? Eso es la estrategia syscan-look para escribir a discos, ¿no? Hay otras cosas más de caché, por ejemplo, se pueden dividir los buffers por aplicaciones, hay otras cosas, ¿no? ¿Hasta acá? ¿Todo bien?
Sí. Otra de las cosas es, no conviene escribir cosas chicas, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, quizás si yo me encuentro solo con un solo bloque en alguno de estos, quizás no convenga escribirlo, quizás convenga saltearlo, ¿no? Por ejemplo, acá, este caso, quizás convenga saltearlo porque el costo de escribir un solo bloque en vez de una secuencia de bloques puede hacer que el canal de comunicaciones sea más ineficiente. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que los mensajes que se envían de sincronización entre, por ejemplo, la computadora con su interfase y al disco, son todos más o menos de un tamaño fijo. Son chicos, pero tienen un tamaño fijo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el dispositivo precisa sincronizarse, le dice, mira que te voy a mandar un mensaje, el otro le dice, mira que estoy listo para que recibir los mensajes, entonces el otro le manda un mensaje, mira, mandame todos estos bloques, ¿no? Y entonces el otro le empieza a mandar los bloques. O al revés, mira que te voy a mandar un conjunto de bloques, ok, estoy listo para recibirlos, mira, este es el plan de los bloques para que vayas resolviendo con tu caché y esas cosas, algunas estrategias, y entonces le empieza a mandar los bloques. ¿Qué pasa? El costo del overhead de esa interacción, ese diálogo, esa sincronización, tiene un costo determinado. Si yo transmito todo ese overhead y transfiero paquetes chiquitos, paquetes pequeños, ¿no? ¿Qué pasa? El overhead comparado con los paquetes pequeños, ya sea que lo transmito por una red o que escribo a disco o que hago cualquier cosa con cualquier dispositivo. Lo que sucede es que la mayor parte del ancho de banda está ocupado en ese intercambio. Esto incluye también los tiempos, la latencia, ¿no? Yo le mando el comando y tengo que esperar que el otro interprete el comando, lo procese y me responda, ¿no? O sea que no es solamente los mensajes que yo envío, sino también el tiempo de procesamiento que precisa el otro dispositivo y la latencia para que me llegue la respuesta, ¿no? Entonces a veces esas latencias pueden ser bastante grandes, más el costo de los mensajes, y si yo lo hago para transferir un bloque chico, el equivalente, el porcentaje de utilización equivalente en el canal es muy bajo, ¿no? Entonces a medida que yo empiezo a transferir bloques cada vez más grandes, la utilización del canal, la relación entre datos que transfiero y mensajes de comunicación o de sincronización empieza a parecerse a más al 100% de utilización, ¿sí? Porque la relación entre los datos y el tiempo y los datos transferidos para la sincronización es cada vez más cercano al 100%, ¿no? Porque los costos de sincronización son cada vez despreciables cuanto más grande es, ¿sí? Entonces, en general, en los sistemas conviene que no se transfiera menos de un cierto tamaño de bloque. Esto ocurre tanto en redes de datos como en cualquier dispositivo que tenga un canal de comunicación, ¿no? Los canales de disco también le pasa lo mismo, ¿no? Entonces conviene que el buffer trate de juntar un montón de bloques y escribir todos los bloques juntos, ¿no? En una de las pistas, en uno de los cilindros, ¿no? Y no, si tiene uno solo, mandarlo a escribir y empezar a mandar bloques de a uno porque es ineficiente, ¿no? El canal de comunicación queda eficiente. A veces conviene que esos bloques que están solitos, bueno, esperar a juntar 2 o 3 para poder mandarlos, ¿sí? ¿Me siguen? Habían que tienen referencias acá a distintos libros, ¿no? Estos están casi todos, alguna versión de estos libros están en la biblioteca y si no los consiguen ahí por internet, los consiguen, están todos. Este Genesis Patterson es un libro muy avanzado sobre arquitectura de computadores. Es quizás el mejor. ¿Hasta acá me siguen? ¿Me van entendiendo?
Sí. ¿Sí? ¿Seguros todos? Si hay algo que quieren repetir o aclarar, por favor, interrumpen. Bueno, y con los discos SD, las estrategias son diferentes, pero no por eso no hay que hacer estrategias, ¿no? En realidad las estrategias son muy complicadas. No sé. O sea, por ejemplo, a ver. A ver acá, esta es parte de mi bibliografía sobre optimización de discos SSD, ¿no? Son libros y publicaciones científicas y todo. Es bastante complicado, ¿no? Bastante complicada la optimización de discos SSD. Uno diría, no, es fácil, es una manera. No, la estructura interna y la forma como funcionan es bastante complicado. ¿Se acuerdan que hablamos, ¿no?, de esta parte de los discos SSD? No sé si se acuerdan de algo, o si lo repito un poco de qué iba. ¿Lo repito o se acuerdan más o menos de los problemas que vimos con los discos SSD? Repetilo si podés. Bueno, por supuesto, hay diferencias sustanciales entre un disco magnetomecánico y un disco SSD, ¿no? Una de las principales cosas es la latencia. El disco SSD es mucho más rápido, ¿no? Teóricamente, los discos pueden soportar transferencias a velocidades mucho más altas, ¿no? Incluso utilizando la interfaz SATA. Van a ver que ahora la tendencia es como es NVMe, ¿no? Que son los chips tipo M2 y esas cosas. Este notebook que estoy corriendo acá, por ejemplo, tiene un disco de boot que es un M2, ¿no? Tipo de ese estilo, ¿no? Y después tiene un segundo disco que es un, un disco SATA mecánico, pero que es híbrido, tiene una parte flash, ¿no?, que funciona como caché, y después un disco de 2 teras, ¿no? Entonces tiene dos tecnologías. Tiene una tecnología SSD para la parte de buteo, todo el sistema operativo básico, y después para el home y todas las cosas tiene un disco que es híbrido, una mezcla de disco mecánico con disco flash de 2 terabytes, que hace que tenga un desempeño especial, ¿no? A modo de ejemplo. Entonces, los discos estos pueden soportar transferencias mucho más rápidas. Incluso esto está atrasado porque, por ejemplo, con NVMe incluso es más alto la transferencia. Y hay diferencias de estrategia de escritura, ¿no? A ver. Un SSD no es algo sencillo. Si tiene una interfase SATA, puede tener una interfase NVMe, pero básicamente adentro, primero, tiene un buffer de memoria RAM. Este buffer de memoria RAM incluso tiene una batería. Una batería, un tipo, un condensador, un supercondensador de estos, para guardar energía durante algunos segundos. Y ahora vamos a ver por qué. Tiene un administrador de este buffer, o sea, los datos que vienen se van escribiendo al buffer para poder tener tiempo para escribir las cosas acá. Y un controlador interno y un controlador especial de flash, ¿no? Entonces, generalmente yo tengo bancos de memoria flash, muchos bancos separados, y
muchos canales. Puedo tener 2 canales, 4 canales, 8 canales, 16 canales, 32 canales de comunicación entre el controlador, que incluso se pueden procesar en paralelo muchas veces, ¿no? Entonces muchos de los algoritmos van a aprovechar este tipo de cosas de paralelismo. Por ejemplo, algunas de las estrategias que hacen es, si yo tengo múltiples aplicaciones y tengo múltiples canales, trato de poner una o un conjunto de aplicaciones que escriban sobre este banco con este canal y las otras aplicaciones sobre estos bancos con este canal. Por ejemplo, tratan de separarlos para tratar de que no haya, no se afecten, ¿no? Y no se estorben las escrituras de una aplicación con otra que podrían tener secuencialidades diferentes. Bueno, entonces los bloques tienen páginas, ¿no? Estructuras que se llaman páginas. O sea, uno de los problemas que la gente de la memoria flash empezó a usar términos parecidos a los que se usan para discos rígidos, pero que tienen otro significado, ¿no? Entonces en los bloques tienen páginas, ¿no? Las lecturas y escrituras son por página, no es posible leer menos de una página a la vez, ¿no? En la bibliografía a veces escribir aparece como programar, y para escribir un byte se tiene que escribir una página entera, ¿no? O sea, lo que se llama write amplification, ¿no? O sea, yo escribo toda la página. Que eso de alguna forma es parecido al disco, ¿no? Es como yo escribo todo el bloque de datos, o por lo menos todo el sector, para modificar un bit, ¿no? Pero tiene un problema, las páginas no se pueden sobreescribir. En el disco mecánico yo puedo volver a leer eso y modificar otro bit y volver a escribir. Acá no. Acá no se pueden sobreescribir porque la idea es que yo borro esa página, en realidad borro el bloque, tengo que borrar un bloque completo por el efecto, por un tema de construcción de cómo son, tengo que borrar todo el bloque, y en realidad todo el bloque lo pongo a un mismo estado, o a ceros o a 1, ¿no? Depende si son memorias NAND o memorias NOR, ahí es un tema de estructura, ¿no? Entonces lo pongo a 1 o a 0, ¿no? Y lo programo todo a unos, por ejemplo, todo a ceros, por ejemplo. Supongamos que lo programamos todo a ceros. Entonces, cuando yo escribo el bloque, lo escribo, lo único que puedo hacer es cambiar los ceros a unos, pero nada más, no puedo volverlos a poner a cero. Solo los puedo volver a poner a cero si borro todo el bloque. Entonces, cada vez que escribo en esa página, la escribo con los nuevos datos. Pero si yo tengo que volver a escribir la misma página, en realidad tengo que buscar una página diferente y buscar un mecanismo que me diga, mira que la página tal, virtual tal, ahora está en la posición física aquella. O sea que yo tengo que tener una cosa diferente, es las posiciones lógicas de las páginas, y otra cosa es las posiciones físicas, ¿no? Entonces este controlador de flash junto con el controlador interno tienen que hacer una traslación entre lo que el host manda a leer y a escribir, como si fueran páginas de disco, y dónde están efectivamente esas páginas dentro de los bancos a medida que se van leyendo y se van escribiendo. ¿Sí? El asunto es que para reescribir una página usada tengo que borrar todo el bloque. Entonces yo preciso que el procesador controlador interno, vaya sistemáticamente viendo cuáles son los bloques que ya están bastante llenos y empiece a leer esos bloques, ¿no? Por ejemplo, los que están sucios, ¿no? Y sacar los datos de ahí, por ejemplo, datos que están escritos, pero no están borrados y cosas por el estilo, para poder marcar todo el bloque como stale, o sea que como usado, pero disponible, ¿no? Y entonces recién ahí poder borrar el bloque. Entonces yo preciso un algoritmo de garbage collection que se tiene que pasar para poder administrar eso, leyendo bloques y transfiriéndoles a otros bloques para dejar todo un bloque libre para poder ser borrado y poder tener bloques nuevos
páginas nuevas para poder escribir. ¿Me siguen el razonamiento? Es una limitación física de cómo funciona la memoria, ¿no? O sea, no se puede resolver a no ser que se invente otra tecnología, ¿no? Y por cómo se construyen. También está dado por la tecnología de la construcción de las memorias, ¿no? Esa construcción de nanopiezas, ¿no? Tiene algunas limitaciones. Yo las tengo que construir arriba de una superficie, ¿no? Y entonces hay ciertas cosas que por debajo no lo puedo conectar. No le puedo conectar nada, solamente puedo tener una única superficie. Entonces tengo que usar esa superficie para descargar todas las posiciones de memoria. Entonces, como tengo esas limitaciones, puedo hacer bloquecitos a reventar y entonces poder borrar bloques de memoria, pero no tengo mecanismo para manejar bit a bit. Sí puedo escribir bit a bit por cómo es el mecanismo, pero no lo puedo borrar. Para borrar preciso poner un voltaje especial en el sustrato, y el sustrato es el mismo sustrato es la superficie sobre la cual se pusieron todos los componentes electrónicos. ¿Ah? Entonces yo preciso un enanito adentro de la memoria que se pase constantemente leyendo páginas y armando bloques que sean todos state para poder borrar, para hacer lugar para las nuevas escrituras. Porque yo solamente puedo escribir en páginas limpias, en bloques que tienen páginas limpias. Entonces, para construir eso tengo que estar constantemente limpiando bloques, ¿no? Este controlador tiene que hacer un garbage collection y leer una página de acá, por ejemplo, de este bloque, y pasarla para acá para asegurarme que todo este bloque quede todo lleno con bloques stale, ¿no? Y entonces poder borrar esto para que si alguien quiere escribir algo, lo pueda poner acá, ¿no? Y así tengo que seguir, ¿no? Entonces este controlador es un controlador que tiene mucho trabajo y que si la cantidad de lecturas y escrituras no está bien manejada, puede sobrecargar a este controlador. ¿Sí? Pueden ver un poco más en estas referencias. Entonces, el garbage collection es un proceso que corre internamente y debe intercalar sus operaciones con las lecturas y escrituras del disco. Y debe borrar los bloques, que es un proceso lento, es un proceso electrostáticamente lento. Precisa unos cuantos milisegundos a veces para borrar bloques, ¿no? Leer muchas veces la página puede afectar los datos también de las páginas cercanas, es lo que se llama un read disturb. O sea, si yo leo mucho una cierta página, las cargas eléctricas pueden afectar a los datos que están cercanos, en especial las memorias que guardan múltiples estados en una celda, ¿no? Las que son más baratas. Por lo tanto, por ejemplo, una de las estrategias que hacen los discos es las páginas que se mueven poco, las ponen todas juntas en un lugar y las dejan congeladitas ahí, mientras vos solo las leas de vez en cuando, esporádicamente, y no pase nada, o las lees nunca, entonces quedan todas en una parte de la memoria, y las que se leen mucho las ponen en otro lado, donde a veces incluso tienen que agarrar, si una que se accede mucho y tiene otras alrededor que se acceden poco, a las otras a veces las tienen que refrescar, tienen que leerlas y escribirlas en otro lado, ¿no? Para asegurarse que no se afectan electrostáticamente con la que está siendo leída, ¿no? O sea, tengo problemas eléctricos ahí. Entonces, por eso se separan los datos fríos, ¿no? Que no se acceden hace tiempo, de los datos que se acceden mucho. El controlador tiene que separar esos datos, ¿no? En dos grupos, en lugares diferentes de la memoria. También para borrar conviene esperar y borrar grandes cantidades de bloques de una sola pasada, y eso exige disponer de más espacio sobrante. Más aún, o sea, cuando ustedes compran un disco de... Ustedes comparan dos discos SSD, ¿no? Y entonces un fabricante les ofrece un disco de 400 GB
y tiene un cierto precio. Y el otro fabricante les ofrece un disco de 500 GB que tiene más capacidad y capaz que es más barato que el disco de 400 GB, ¿no? Y vos decís, 400 GB contra 500 GB. ¿Cuál me quedo? Cómprale 500. Pero es un engaño. Los dos son discos de 512, por ejemplo. Pero el de 400 tiene un enorme espacio de espacio sobrante que está reservado para que el procesador pueda hacer el garbage collection, ¿no? Y probablemente tenga también mejor hardware en los canales de comunicaciones porque el fabricante se preocupó más en eso. Mientras que el otro disco de 500, el barato, probablemente tiene solo 12 GB para espacio sobrante para las maniobras, ¿no? Y si escuchan por ahí, ven, dicen los discos SSD no hay que llenarlos muchos porque cuando los llenas muchos empiezan a rendir menos. Bueno, es por esta causa, ¿no? En especial los que tienen poco espacio sobrante, ¿no? Esos discos pueden andar bien para poner un SSD, por ejemplo, en un disco portátil, ¿no? O un disco que tiene datos que son solo de lectura principalmente. Pero si empiezo a leer y escribir, ese tipo de cosas puede afectar muchísimo a el desempeño de mi disco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A medida que el disco se usa en alto desempeño, con lecturas y escrituras aleatorias, lo que sucede es que el procesador y el sistema de garbage collection empieza a saturarse. Entonces, el desempeño que tenía mi disco empieza a caer, a caer, a caer. Incluso, en muchos casos, puede llegar a funcionar peor que un disco de mecánico, ¿no? O sea, si yo no manejo bien cómo le mando a escribir a mi disco, lo que sucede es que las latencias empiezan a subir y el desempeño, el ancho de banda de lo que me puede dar el disco empieza a bajar, ¿no? Entonces, esto puede ser desastroso. O sea, pongo un disco que es más caro, porque teóricamente es más rápido, resulta que mi aplicación es más lento que la situación anterior, ¿no? Porque no se previó mecanismos de optimizar el disco para el funcionamiento. Y también está el asunto de comprar discos baratos. O sea, hay muchos discos por ahí que tienen precios muy parecidos, pero si se van a comprar un disco SSD, miren las características y comparen las características. No comparen solo el precio. Vean con el fabricante, vean las características, vean los anchos de bandas sugeridos, el desempeño, vean el overprovisioning, ¿no? Por ejemplo, un disco de 2 terabytes, en realidad un disco de 1,4 terabytes es en realidad un disco de 2 terabytes, ¿no? O sea que tiene 600 GB para overprovisioning para hacer todo ese tipo de operaciones. Que no alcanza solo con el overprovisioning, porque yo preciso que el procesador le dé la capacidad, ¿no? Le dé la capacidad y además cuántos canales tiene en la fragmentación de los bancos, cuántos canales tiene de comunicación para hacer este trabajo en paralelo. Cuantos más canales tenga, más capacidad tiene para hacer canales y tiene mucho espacio. Mi disco es más rápido, se va a saturar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende esto? Bueno, y además si usamos tipo SATA, por ejemplo, tiene todo un sistema de traducción de bloques que también tiene sus problemas, ¿no? Tiene sus cosas que tienen que manejar, ¿no? Tiene un mapeo que depende de la estrategia. Por ejemplo, el block level mapping, ¿no? Usa menos memoria, pero puede aumentar el write amplification, ¿no? O sea, esto es un tema del software que tiene el disco. Incluso en los primeros discos pasó que algunos tenían software mal y tú escribías bajo ciertas condiciones y se perdían los datos. Ahora hace tiempo que no veo que haya ocurrido, ¿no? Se ha estandarizado esas cosas y
y no pasa más. Pero hubo en algún momento algunos discos que tenían mal los algoritmos y te dañaban los datos que escribías adentro del disco, ¿no? Cuando tengo un archivo tengo que avisarle que está borrado y que puede disponer de él y que lo puede usar para reutilizar los bloques, ¿no? Entonces tengo que tener un comando especial que no lo tienen los discos mecánicos. Y bueno, y acá hablamos de la estructura y los canales en paralelo. Y en realidad es toda una jerarquía. Tengo las páginas, tengo los bloques y los bloques están en planos, ¿no? Y entonces acá se borran los planos. Y además tengo buffers por plano y múltiples canales. Entonces tengo paralelismo a nivel de plano, a nivel de chip, a nivel de paquete, a nivel de canal. Este tipo de cosas lo tengo que aprovechar en la administración de mi disco, ¿no? Bueno, vamos a ir un poco salteando todas estas cosas, ¿no? Acá tiene algunos papers para ver sobre los temas esos, pero al final a lo que quería es, precisamos estrategias y protocolos para gestionar la memoria flash, ¿no? Entonces, por ejemplo, está este estándar, el Non-Volatile Memory Express, que es un mecanismo para manejar los discos que tiene un montón de optimizaciones. En particular, para ver, aunque sea una idea, yo les recomiendo que vean esta presentación, que es una presentación, ¿no? Pero les muestra un montón de aspectos a considerar en las estrategias para escribir a discos SSD, ¿no? Y es muchísimo más complejo que el manejo de discos magnéticos, ¿no? Solo vean esta. Es una presentación, o sea que tiene pocas cosas, tiene algunos diagramas, ¿no? Pero para tener una idea. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Es que en los hechos yo tengo que tener algún mecanismo de estrategia para gestionar desde el buffer de disco cómo escribo efectivamente a disco, ¿no? Ya sea con discos mecánicos o con discos SSD o discos que estén en la nube o lo que fuera, ¿no? Preciso alguna estrategia y no vamos a garantizar que si la transacción N escribe a un cierto bloque, eso se vaya a escribir instantáneamente. Siempre va a depender de una estrategia en la escritura. ¿Hasta acá todo bien? Vamos a hacer un corte de 5 minutos y acá ahora sí ya vamos a empezar con el tema, ¿no? Yo hice mucho hincapié en esto de la estrategia a disco y la estrategia del buffer porque es un tema importante en la comunicación entre el sistema operativo, el sistema de gestión de base de datos, el buffer y el disco. Acá, entre medio, esta estrategia hace que yo tenga que considerar que no todos estos datos se van a escribir en el momento que yo quiero. ¿Sí? Hacemos un corte de 5 minutos y volvemos. Dale bien. Bueno, ya volvemos.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van? Importante es que todo esto previo, en realidad, que vimos, son información para, no es parte del curso, en realidad es para entender cosas, asegurarme que si no las vieron en arquitecturas y en sistemas operativos, que lo tengan presente, ¿no? Pero esos son conocimientos previos. Toda esta parte son conocimientos previos que no es parte de lo que se va a evaluar, ¿no? Pero es importante que los tengan claros para comprender esto que viene acá. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Están ahí? Sí, sí. Sí. Estamos. Bueno, entonces este va a ser nuestro modelo del sistema, ¿no? O sea, tenemos un sistema de gestión de base de datos que está corriendo dentro de un sistema operativo y adentro de eso tenemos transacciones que están ejecutando. El buffer de disco también está en la memoria del sistema operativo. Es otro proceso más. De alguna forma todo esto son mensajes que le dicen, mirá, escribí esto. Y el buffer a su vez está vinculado con la estrategia de escritura a disco, ¿no? En general se sugiere que el log en sistemas profesionales, el log esté en un disco separado, probablemente un disco rápido, un SSD, especialmente gestionado, ¿no? Separado de los datos de alguna forma, ¿no? Después vamos a ver cosas RAID y eso, algunas cosas vamos a ver al final. Entonces, todos emiten y reciben mensajes con los datos que deben procesar, al estilo de los mensajes que ustedes vieron en sistemas operativos, ¿no? Y las transacciones se escriben al buffer para enviar disco al log. O sea, la transacción manda a escribir al disco, pero en realidad a través del buffer. Le dice al buffer, escribime tal cosa, ¿no? Y el buffer escribe a disco, marcando el buffer cuando escribe a disco, va a escribir, probablemente tengamos un bloque especial para el log que tenga un tratamiento especial, porque nosotros precisamos que el log se escriba muy rápido a disco, ¿no? Tenga un tratamiento especial, ¿no? Entonces va a tener algún bloque de buffer o bloques de buffer para el log, ¿no? Que vayan directo. Y entonces el propio buffer de disco, cuando escribe, va a decir, mirá que yo escribí los bloques de estas transacciones, ¿no? En lo que llamamos la operación checkpoint, ¿no? Y además todas las transacciones lo que van a hacer es, antes de hacer una operación en general, van a hacer primero la escritura al log, diciendo, mirá que voy a escribir tal cosa, ¿no? A no ser en el commit. En el commit, en realidad, el commit se hace posterior. O sea, se dejan todas las cosas listas y entonces en el commit se manda la escritura diciendo, hice commit, ¿no? Y por supuesto, estas interacciones no son instantáneas porque los tiempos de lectura y escritura de los discos son lentos comparados con el procesamiento del sistema operativo. Tenemos que tener claro ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el log o bitácora es en general un archivo muy sencillito que tiene pues de texto o binario, ¿no? Y se guarda la información de las operaciones de lectura y escritura y algunas otras operaciones que sean relevantes por la estrategia a disco, ¿no? De las transacciones. ¿Qué hace internamente la transacción? No importa, pero lo que es la interacción a disco con el buffer, todo eso se escribe en el log, ¿no? La bitácora entonces se mantiene fuera de la base de datos y generalmente en un disco que no le afecten los fallos, a no ser los de disco o catastróficos, ¿no? Si falla el disco, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero ahí vamos a ver que podemos hacer cosas para prevenir esto y asegurarnos de que nunca ocurra. Y nunca se debe perder a la vez la base de datos y el log, porque por lo tanto deben estar en discos distintos y pues deben realizarse respaldos independientes de uno y otro, ¿no? Si somos suficientemente ordenados, por ejemplo, podríamos asegurarnos que un sistema de base de datos siempre se puede recuperar, ¿no? Tenemos que hacer algunas cosas un poco
extremas, pero después lo hablamos. ¿Tá? Entonces, se prefiere un disco separado de alto desempeño, donde la velocidad de escritura simple al log determina la velocidad de confirmación de las operaciones. Generalmente es eso, un archivo plano del sistema y se escribe directamente, o a veces se pone como es una partición en el disco con un tratamiento especial por el sistema base de datos para poder escribir bien rápido ahí, ¿no? Sin los problemas de bloqueo. Pero dedicado, o sea, entiendan que está dedicado solo a eso, ¿no? Entonces que no tiene otro tipo de escritura, solo se usa para eso, ¿no? La bitácora va a registrar, por ejemplo, el inicio de la transacción con un número. Vamos a ver que este número es, bueno, ya vimos, ¿no? El número es importante para temas de resolver los deadlock y cosas por el estilo, ¿no? Cuando escribe un elemento, va a decir, bueno, la transacción T escribe un elemento, el elemento X, y este es el valor anterior y este es el nuevo valor. No siempre tienen los dos valores, esto depende un poco de estrategias que vamos a ver más adelante, pero para el caso general sirve decir que, bueno, escribe un elemento y tiene el valor anterior y el valor nuevo, ¿no? De forma que yo sé cuál es el nuevo valor y si acaso tuviera que recuperar cuál es el valor anterior. Cuando leen un elemento, en la mayor parte de los casos no indica cuál es el valor que leyó, ¿no? Se puede necesitar el valor que leyó si yo tuviera un sistema de base de datos que permitiera abortos en cascada. Si permiten abortos en cascada, para poder recuperar, yo tengo que ver los elementos que leyó, ¿no? Pero es un caso particular y los sistemas modernos, en general, todos evitan abortos en cascada. Por lo tanto, la mayor parte de los sistemas, si no todos, solamente indican que leyeron nada más, ¿no? Esto por un tema de identificar los conflictos, ¿no? Cuando la transacción confirma, indica que confirma, ¿no? Recuerden que yo podría tener un procedimiento que puede ejecutar un conjunto de cosas e ir confirmando de a pasos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que escribir un conjunto grande de registros, y entonces voy y escribo tantos y confirmo, y después escribo tantos y confirmo. ¿Se acuerdan que lo podíamos poner automático, por ejemplo, en MySQL y eso? ¿Recuerdan que había un comando, habíamos visto un comando en la parte de recuperación y eso, que le decía, bueno, cada tantas escrituras, yo pongo, por ejemplo, 8 SQLs y ahí me hace el commit, ¿no? Me hace el commit automático. Bueno, entonces yo puedo tener una transacción, un procedimiento que haga los commits cada tantas operaciones. O lo puedo hacer explícito en un procedimiento, ¿no? Y eventualmente la transacción aborta cuando hace una excepción, ¿no? Vean que el terminar puede ser diferente del confirmar, porque si yo tengo ese tipo de procedimientos que confirman varias veces, entonces después tengo que indicar cuándo la transacción terminó. Generalmente cuando aborta, aborta también. No solo que aborta y termina, las dos cosas, ¿tá? Entonces, una transacción T ha llegado a su punto de confirmación cuando todas las operaciones de esa transacción se han ejecutado con éxito y no hay aborto, incluidas las que tienen acceso a la base de datos, ¿no? Entonces, para eso se graba el commit de la transacción en la base de datos, ¿tá? Este commit se graba en el log, ¿no? En la bitácora. Bueno, entonces el buffer, tal como lo dijimos, funciona como un cache. Entonces va a guardar un dirty bit para los bloques de buffer que se escribieron, ¿no? Que una aplicación escribió, pero todavía no se escribieron a disco, ¿no? Además del dirty bit podemos tener bloques pinned. ¿Esto cuál es la idea? Que yo le pongo una bandera que dice, buffer, mirá, no lo escribas a disco todavía, porque yo lo estoy modificando mucho, ¿no? Es una transacción que modifica mucho los datos de ese bloque, y entonces lo quiero mantener en disco el mayor tiempo posible, porque si el buffer lo escribe y yo la transacción lo vuelve a modificar, lo tiene que volver a escribir, ¿no? Entonces no queremos que haga eso innecesariamente. Entonces le ponemos un pinner para tratar de mantenerlo en el disco, ¿no? Y que el buffer no lo mande a escribir a disco, ¿no?
perdón, para mantenerlo en el buffer y que no lo mande a escribir a disco, ¿no? Si el bloque está unpinned, entonces el buffer tiene la libertad de mandarlo a disco cuando quiera, ¿sí? Eso para los dirty bits, ¿no? O sea, bloques que fueron modificados en memoria y tienen que ser actualizados al disco para que queden permanentes, ¿sí? ¿Se entiende acá? ¿Todos me siguen? ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿El silencio es afirmativo o no? Sí, Es un silencio afirmativo. sí. Por favor, si algo les queda oscuro, por favor, me indican. Me preguntan, me aclaran, ¿no? Pero la idea es esa. Yo tengo el dirty bit, pero además tengo un bit pinned, ¿no? Que si le pongo en 1 quizás es pinned y en 0 es un pinned, ¿no? Acá lo que estamos viendo son distintas estrategias, ¿tá? Y después vamos a combinar todas estas estrategias para ver, digamos, 4 grandes modos de gestionar la recuperación en sistemas de base de datos, ¿tá? O sea, estamos viendo un montón de estrategias que después las vamos a combinar para lograr esos 4 grandes modos. Entonces, del comportamiento de buffer tenemos la estrategia que se llama steal y la no steal, o sea, robar o no robar. Acá lo de robar o no robar es si el buffer tiene permiso para un bloque que está siendo usado por una transacción, ¿no? El buffer lo puede guardar a disco, escribir a disco, por ejemplo, para el tema de reemplazo, porque otra transacción me pidió un bloque y preciso un bloque libre. Y bueno, tal como no tengo más, por ejemplo, puedo agarrar un bloque de una transacción que a pesar de que la está usando, pero como no tengo otra opción, uso ese, lo mando a disco, ese bloque, y mientras no lo pida, no lo tengo que recuperar. Entonces, el que la otra transacción me pidió, lo saco de disco y lo pongo en el buffer, ¿no? Esa es la estrategia robar, ¿tá? La estrategia no robar es cuando yo tengo la estrategia con pinned, ¿no? La no robar es, bueno, si hay una transacción que tiene un bloque pinned, entonces yo lo tengo que dejar, tengo que usar otros bloques, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, con el no steal, lo que sucede es que si yo empiezo a tener muchas transacciones que tienen muchos bloques pinned, ¿no? Para el resto de las transacciones, lo que les queda es un buffer chiquito. Entonces, al resto de las transacciones, lo más probable que estén constantemente entrando y saliendo los bloques, ¿no? Como los problemas de swap en un sistemas operativos. Es algo parecido, ¿no? Empiezo a tener mucha rotación de bloques que se escriben a disco y se vuelven a leer para los no pinned, ¿no? Entonces me puede sobrecargar los procesos que no clavan a sus bloques, ¿no? Y si no, para resolver eso yo tengo que tener buffers muy grandes que prevean toda la cantidad de bloques que voy a precisar para el trabajo, pensando en todos los bloques que van a estar clavados porque no se van a poder escribir a disco. En cambio, la estrategia Steal lo que tiene es, bueno, si preciso un bloque, agarro algún bloque según alguna estrategia, yo que sé, elijo el que hace más tiempo que nadie lee o alguna cosa así, y lo mando a disco, si acaso hay que escribirlo, o si no, uso ese lugar para reemplazarlo si no estuviera dirty, quiere decir que coincide con lo que está en el disco, por lo tanto, simplemente leo el otro bloque y lo reemplazo, ¿no? Y ya está. Entonces, muchas veces el steal mejora el uso de memoria. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa? Si yo tengo un proceso que itera mucho con algunos datos, puede ocurrir que de vez en cuando vaya a leer el dato, el bloque no esté y tenga que esperar a que el bloque sea leído. En cambio, en el caso no steal, que si bien me usa mucha memoria, pero y me puede afectar a otros procesos que no tienen bloques pinned,
los bloques Pitnet, si están haciendo un uso intensivo del bloque, están seguros de que ese bloque se mantiene en memoria mayor tiempo posible. ¿Sí? ¿Me siguen el razonamiento? ¿Sí? ¿Entienden los dos casos? Asumo que sí. Sí. Después, cuando escribimos la copia del bloque a disco, tenemos dos opciones. Uno es in-place updating, o sea, sobreescribimos el bloque en el mismo lugar. Por lo menos desde el punto de vista lógico, ¿no? Vimos que en la memoria flash en realidad eso no ocurre. Pero desde el punto de vista lógico, cuando se lo mandamos de un lado, el sistema no sabe cómo se maneja internamente, ¿no? Si bien desde el punto de vista mecánico es como que yo lo escribo en el mismo lugar, el shadowing, la idea es que en vez de escribir en el mismo lugar, escribo en otro bloque. Y tengo alguna especie de puntero que me dice, mirá, que tenés dos alternativas, o más de dos alternativas. En general, dos alternativas. La situación original y la situación nueva escrita, ¿no? Entonces, los dos bloques están escritos en memoria, ¿no? Pero, por ejemplo, muchos procesos solo ven esta parte, que es el valor viejo, ¿no? Y, en el caso de shadowing, y en el caso de mi transacción puede ver el bloque nuevo, o sea, con el valor nuevo. Cuando hace el commit, lo que hace es cambia el puntero para que ese bloque, en vez de apuntar al bloque anterior, ¿no? Apunte al bloque nuevo. Entonces, con eso hace el commit, ¿no? De esa forma, por ejemplo, tenemos mecanismos que nunca tienen que deshacer datos, porque solamente se cambian datos que fueron comiteados, ¿no? Entonces no tiene que deshacer nunca datos, ¿no? Y tampoco tiene que rehacer, es un caso particular, ¿no? O sea, esto se puede hacer también en memoria, ¿no? Pero conceptualmente fue diseñado para hacer en discos mecánicos, pero también se puede hacer en discos SSD o memoria flash, ¿no? Entonces, es escribir en el mismo lugar o mantener el mismo lugar que estaban antes los datos, o hacer shadowing, tener una copia y después conectarla con un puntero cuando esté confirmado. Otra cosa que hacemos es el write ahead logging, ¿no? O registro de log anticipado. Cuando hacemos lecturas o escrituras al disco, primero se escribe en el log y después se manda a hacer al buffer, ¿no? Y el buffer la va a hacer a su tiempo, ¿no? Pero el asunto es que antes que nada, antes de hacer una escritura, ¿no? o una lectura, primero lo marcamos en el log y después se hace la operación, ¿no? Estas escrituras del write ahead logging son forzadas en la bitácora, en el log. Se mandan explícitamente a que se escriban muy rápido, ¿no? Para que quede registrada la operación. Y lo que llamamos el dato antes de la escritura y el después de la escritura se codifica muchas veces como before image y after image, o BFIM, AFIM, ¿no? Que son la imagen de los datos antes y después de la escritura, ¿no? Y esos datos, dependiendo de las estrategias, muchas veces se escriben junto con el login de la escritura, ¿no? Se dice, bueno, voy a escribir tal dato con tal valor y el valor que tiene actualmente es este y el valor que le voy a poner es este, ¿no? O sea, el registro de escribir, ¿no? Escribir elemento me dice que la transacción T escribe el atributo X y este es el valor anterior y este es el nuevo valor, ¿no?
¿tá? Es el before image, el valor anterior, y el after image, el valor posterior a la escritura. ¿Tá? Bueno, y después tenemos otra estrategia que se llama el force o no force, que tiene que ver con esto. Si una transacción tiene que asegurarse que envía a disco, ¿no?, los bloques escritos antes que la transacción haga el commit. O sea, la transacción está obligada a mandar la escritura de todo antes de poder hacer el commit. ¿Ah? Y en algunos casos de asegurarse antes de hacer el commit, ¿no? Entonces, en general lo que sugiere es que nunca tengo que rehacer, porque cuando hace el commit, en general todas esas escrituras ya se mandaron a disco, ¿no? En cambio, el no force lo que dice es, bueno, yo mando a disco, pero no fuerzo a que se escriba a disco antes, ¿no? Y entonces el caché puede organizar las escrituras según le convenga, ¿no? Generalmente el no force es preferido porque esto me obliga a que la transacción, cuando va a hacer el commit, a veces tiene que esperar a asegurarse que las cosas se escriban o mayormente estén escritas en disco, ¿no? Y entonces el proceso de commit como que se hace lento, se enlentece, ¿no? Y tenemos dos estrategias. Una es la actualización diferida, ¿no? La idea de actualización diferida está vinculado con el force, ¿no? Pero no necesariamente siempre, ¿no? La actualización diferida quiere decir que mi transacción hace todas las lecturas durante la ejecución de la transacción, pero la escritura, ¿no?, la escritura a disco se manda solamente cuando se hace el commit. Cuando hace el commit, ahí manda a escribir todas las cosas que escribió. Piensen, por ejemplo, en el protocolo 2PL multivaluado, ¿no? El protocolo 2PL multivaluado que tiene los certify lock al final, por ejemplo. Bueno, ese tipo de protocolos tiene que hacer actualización diferida. La otra opción es actualización inmediata. O sea, yo tengo la transacción y en cualquier lado, cuando escribe, ya ahí manda a escribir. Manda a escribir al buffer, ¿no? Lo que tiene es que, bueno, que muchas cosas ya están escritas y cuando tiene que hacer el commit, en todo caso, se escribirá lo último que escribió, pero todo lo anterior quizás ya está escrito en el disco, ¿no? Depende de las marcas de checkpoint, ¿no? Y este es el checkpoint. El checkpoint es cuando el buffer indica que las cosas que se mandaron a escribir efectivamente se escribieron. Entonces, el checkpoint, ¿qué hace? Pone un punto de control en el log, ¿no?, indicando, por ejemplo, las transacciones activas y en particular el checkpoint que se usa es lo que llamamos checkpoint fuzzy, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Bueno, vamos a ver el checkpoint, como yo le llamo el checkpoint mágico, que nadie usa, pero funciona. La idea del checkpoint es: suspendo temporalmente la ejecución de las transacciones, fuerzo la escritura de todos los buffers de la memoria principal que han sido modificados en disco, y puedo incluir una lista de transacciones activas y las ubicaciones a las escrituras. O sea, yo paro todo, ¿no? Paro de ejecutar todo y mando a escribir, ¿no? Y se escribe un registro con un checkpoint que dice: mirá que todo lo que se mandó a escribir antes que este punto ya se escribió. Y ahí reanuda la ejecución de las transacciones. Desde el punto de vista teórico está muy lindo, pero en la parte práctica lo que hace es detiene todo el sistema de base de datos y queda esperando por todas las escrituras a disco, ¿no? Entonces, en los hechos, este checkpoint nunca se hace, ¿tá? Lo que se hace es el checkpoint fuzzy o checkpoint con start y begin, ¿no? Entonces, en el buffer se registra un begin checkpoint, ¿no? Y ese begin checkpoint lo que quiere decir es: todo lo que se mandó a escribir hasta este punto, ahora lo voy a empezar a escribir. Y entonces tiene todos los buffers que están dirty, hace una lista, ¿no?, de todos los buffers dirty de ese momento,
y entonces empieza a escribir esos buffers, al mismo tiempo que la base de datos sigue funcionando, ¿no? O sea, todo lo demás sigue funcionando. Y va a escribir todos los buffers con una estrategia como la que nosotros vimos en el CSCAN, ¿no? A su tiempo va a ir escribiendo los bloques en función de la estrategia que convenga para escribir al disco, ¿tá? Y cuando termina, pone un end checkpoint. El end checkpoint quiere decir que todas las escrituras que se mandaron a hacer antes del begin checkpoint fueron escritas a disco. Y ya sabemos que no tenemos que recuperarlas, que ya fueron escritas efectivamente a disco. ¿Sí? Y el sistema no se detiene nunca, ¿no? Entonces, en general, en los sistemas se hace checkpoint fácil. Pero para los exámenes, las pruebas, nosotros vamos a usar el checkpoint mágico, ¿no? Porque esto es muy complicado de hacer, ¿no? En general, las pruebas vamos a usar el checkpoint. Cuando hagamos ejercicios, vamos a asumir que hay un checkpoint ahí que dice, bueno, todo lo que estaba antes se escribió y todo lo que está después todavía no se escribió a disco, ¿no? En los ejercicios vamos a usar este checkpoint. Pero el fácil checkpoint que indica, bueno, a partir de este momento empiezo a escribir y en este momento terminé de escribir todas las escrituras que se mandaron a escribir antes del checkpoint, ¿no? Que en los hechos todo esto se tiene que sincronizar con la estrategia de escritura a disco del buffer, ¿no? Bueno, y con todo esto, cuando yo tengo que hacer recuperación, tengo Enrique, dos operaciones para hacer. Sí. yo te voy a hacer algo de eso justo ahora en el trabajo, accediendo a la base de datos y haciendo un rollback ahí cuando ponele vos, querés insertar algo y después insertando otra cosa más en el mismo query, no te funciona la segunda y querés volver para atrás. Lo que nos obliga a hacer es una segunda base de datos. O sea, nos obliga a tener una segunda base de datos para, o sea, hacer como el rollback y volver a la primera si no se pudo completar la transaction. A ver, pero ¿eso dónde? Mongo, que está Ah, capaz. en Mongo. Está bueno, Sí, pero Mongo, esto es para base de datos relacionales. Mongo sí, pero es- no, claro. O sea, no, ahí no, el problema es que Mongo, esto no es Mongo. Acá lo que estamos viendo es no, base de sí, datos sí, relacionales, es Oracle, MySQL. Mongo tiene un subconjunto mucho más chico de estas cosas, ¿no? Y no tiene cosas tan estrictas como esto. Incluso el manejo transaccional que tiene Mongo es algo relativamente reciente, ¿no? sí, y o sea, con los checkpoints los marca como con un borrado lógico y después lo limpia o como. El checkpoint acá es simplemente un log que es para poder hacer esto, el redo y el undo. Claro, ahí va, por eso. Nada de esto, vos no ves nada de esto, a no ser que estés trabajando a muy bajo nivel en la base de datos. Esto Sí, sí, es la base de datos internamente como lo resuelve. pero el comando Los redo, checkpoints yo los preciso para este tipo de operaciones, redo, undo. esos comandos existen, o sea, yo puedo tirar esos comandos desde no sé, me descargo un paquete que maneje la base de datos y le puedo tirar un redo o un undo y se hace solo. No, porque esto es parte de la estrategia de mantener la integridad. Se supone que la base de datos te está garantizando la integridad. Yo supongo que tiene que haber alguna cosa, si querés hacer alguna cosa medio rara, ¿no? Pero en general no se recomienda, a no ser que sepas muy bien que lo que estás haciendo, domines la base de datos internamente. En general, el redo y el undo se hace automáticamente cuando vos haces un abort. Esperá que yo Claro, explico esto y ahora, tráeme la pregunta esa ahora en un minuto, ¿no? vale. O sea, todo esto lo que yo estoy viendo son un conjunto de estrategias. Ahora las vamos a combinar junto con estas estrategias, el procedimiento de redo y undo. El procedimiento de redo es, eh, por ejemplo, una transacción hizo un write item, ¿no? Y escribió un cierto valor, ¿no? Y, por ejemplo, tuvimos algún fallo catastrófico, ¿no? O sea, la transacción llegó a ser el commit, pero alguien desenchufó la computadora. Entonces, cuando levanta el sistema de base de datos, viene lo que yo tengo una escritura a la base de datos que no tiene un checkpoint. Por lo tanto, esto nunca fue escrito efectivamente en el disco.
Entonces la base de datos dice, tengo una inconsistencia en el log con los datos, por lo tanto, tengo que rehacer esta escritura e impactarla en la base de datos, ¿no? Porque tuve algún tipo de catástrofe, ¿no? Alguien pisó el cable del enchufe y desenchufó la computadora. Entonces tengo que rehacer esta transacción, ¿no? Entonces tomo el nuevo valor, que es el after image, y la escribo efectivamente a disco. Estos son los procedimientos de redo, ¿no? El procedimiento undo es, por ejemplo, mi transacción mandó a escribir algo, mandó a escribir, pero nunca hizo el commit, ¿no? Y tuvo un abort, ya sea que tuvo un abort sincrónico o asincrónico, tuvo un abort porque, yo qué sé, por un trigger o porque hizo una división por cero, el procedimiento, o vaya a saber, alguna cosa así, y abortó. Pero llegó a escribir cosas, el checkpoint llegó a escribir cosas en el disco, ¿no? Entonces yo tengo que deshacer esas escrituras. Entonces tengo que tomar el viejo valor y sobreescribirlo sobre el nuevo valor y deshacer lo que había escrito, ¿no? Todo esto depende de cuáles combinaciones de estrategias hicieron antes, ¿no? O sea, no todos los sistemas usan undo, no todos los sistemas usan redo, depende de cómo manejen todas las estrategias antes, ¿no? Entonces, con las operaciones undo y redo, ¿no? Que además todas estas tienen que ser transaccionales, o sea, a su vez tienen que ser transaccionales porque podría llegar a fallar el undo y podría llegar a fallar el redo. O sea, todo es transaccional, asumimos que todo es transaccional dentro de los sistemas de base de datos. Yo lo que tengo es ciertas estrategias. Voy a tener estrategias no undo, no redo, undo, no redo, no undo, redo o undo, redo, ¿no? O sea, puedo organizar para que mis estrategias de recuperación nunca tengan que ser ni un undo ni un redo, tiene sus limitaciones, solo tenga que ser deshacer y no rehacer, no tenga nunca que deshacer y solamente tenga que rehacer en algunos casos, o tenga que hacer las dos cosas, que en general la mayor parte hacen esto porque es de alguna forma lo más eficiente desde el punto de vista para garantizar el entrelazado y la ejecución concurrente, ¿no? Aunque tiene más costos, porque tengo que verificar un montón de costos y tengo que guardar más cosas en el log. Pero en los hechos permite un uso más eficiente de los sistemas. Entonces, el no undo, no redo, es cuando se basa en shadowing, ¿no? El shadowing lo que hace es que yo copio, cuando escribo los bloques a disco, escribo bloques diferentes. O sea, no sobreescribo sobre los datos, sino que escribo en otro lado. Y cuando está todo listo, el commit es cambiar un puntero. Decir, mirá, en vez de estar este bloque, a continuación en la tabla está el otro bloque. Entonces mando el otro bloque y chao, automáticamente hice el commit. Y entonces nunca hay que deshacer ni nunca hay que rehacer. O sea, como que lo hago todo en paralelo y cuando digo que está todo listo, el commit es simplemente cambiar un puntero sobre la secuencia de bloques de una tabla y ya está. ¡Pling! Aparecieron los datos en una sola escritura. Entonces nunca tengo ni que deshacer ni rehacer. Tiene sus problemas esto también, ¿no? O sea, ocupa más espacio, yo qué sé, hay otras escrituras, tengo que luego manejar los bloques que voy a borrar, los otros que tengo que hacer un manejo de esos bloques, ¿tá? Pero el no undo, no redo funciona, ¿tá? Al menos desde el punto de vista teórico. El undo no redo lo que hace es actualización inmediata. Eso quiere decir que mi transacción, a medida que va ejecutando, manda a escribir, ¿no? Manda a escribir, manda a escribir, manda a escribir, ¿no? Y además, en general, para que no tenga que rehacer, generalmente tengo una estrategia force, o sea que yo fuerzo a que se escriba todo antes de hacer el commit, ¿no? Solo hago el commit si está todo escrito en disco, ¿no? Entonces, la única cosa que pueda haber, nunca tengo que rehacer, porque ya todo se escribió cuando hice el commit, ¿no? Pero a veces puedo hacer que tenga que deshacer si la transacción aborta, ¿sí? Entonces, en ese caso, tengo que deshacer algunas cosas, ¿no? En la transacción no undo, redo, es cuando hago actualización diferida. O sea, mi transacción hace todas las cosas, lee, pero las escrituras las guarda en disco, como es la estrategia de
de 2PL multivalorado, ¿no? Entonces, lo guarda en memoria, y cuando hace el commit, ahí manda a escribir, ¿no? No tiene que esperar el checkpoint. O sea, hace el commit, con lo cual queda escrito en el log que mandó a escribir y manda al buffer. Si ahí hay una falla catastrófica y las escrituras no llegan, entonces el sistema, cuando se restablezca, puede hacer un redo de las operaciones escritas que no llegaron a escribirse a disco, ¿sí? Pero nunca tiene que deshacer. ¿Me siguen acá? Y después tengo el undo redo. En este caso tengo actualización inmediata y además tengo un still no force. Eso quiere decir que mi sistema puede escribir a disco las cosas que yo mandé a escribir en cada momento. O sea, mi transacción si escribe, manda a escribir, manda a escribir, ¿no? Y el buffer, si escribe, escribe, y si no escribe, no escribe, ¿no? Pero puede ser que cosas que yo mandé a escribir llegaron, las alcanzó un checkpoint y entonces se escribieron a disco, ¿tá? Y hace el commit cuando haga el commit, ¿no? Y pueden haber hecho el commit, que ese sí se escribe, el commit se escribe en el log en forma instantánea, pero capaz que algunas cosas que mandó a escribir todavía no se escribieron a disco, ¿no? Entonces, si hay alguna falla catastrófica, al reiniciar el sistema quizás tenemos que rehacer las cosas, ¿no? Entonces, esta es la estrategia de undo redo, que en general es la más utilizada en la práctica, ¿no? La gran mayor parte de los sistemas usan el undo redo porque le permite un mejor uso del buffer, puede tener sobrecarga, pero todos los sistemas pueden tener sobrecarga, ¿no? Porque si yo empiezo a tener mucha rotación de bloques o cosas por el estilo, puede ocurrir. Pero en general es la que es más flexible, la que me permite la mayor cantidad de transacciones ejecutando y no tengo que esperar a nada, ¿no? Digamos, la actualización inmediata manda a escribir y ya está. Una vez que mandó a escribir, no es problema de la transacción, sino del buffer y el sistema de disco asegurarse que eso se escriba, ¿no? Y hace el commit y ya está, hizo el commit. Después es problema del sistema asegurarse que todos los datos de la transacción confirmada lleguen a disco, ¿no? Y si hizo el abort, es problema del propio sistema cómo deshacer todas las operaciones que fueron mandadas a disco y que fueron escritas por un checkpoint, ¿sí? Entonces, la estrategia undo redo en general es la más flexible, pero es la más compleja de manejar, ¿sí? Muchas veces. ¿Tá? Entonces, los sistemas típicos generalmente usan still no force approach, robo sin fuerza, con undo redo, ¿no? Las ventajas acá es lo que ya dije. Ahorro sustancial en el número de operaciones de entrada-salida, mejor uso de las páginas de bloques, en fin, mejor uso de la memoria. Y para permitir la recuperación, ¿no? Actualización in situ, ¿no? O sea, que se escribe directamente en los mismos bloques que tenían antes, ¿no? Y bueno, el registro anticipado al log es importante en la undo redo. O sea, antes de hacer las operaciones, primero se tiene que escribir al log, ¿no? El after image no puede ser sobrescrita por su imagen del before image en disco hasta que todas las entradas de tipo undo para la transacción hayan sido escritas, y la confirmación de una transacción no puede hacerse hasta que todos los registros de tipo redo y de tipo undo hayan sido grabados a disco, ¿no? O sea, yo tengo que tener los registros estos, redo, undo, que tienen que tener los datos para recuperar el valor anterior o para escribir el valor nuevo, ¿no? O sea, tienen que tener esos datos en el registro, ¿tá? Algunas de estas cosas, bueno, se tienen que hacer en forma más eficiente. Por ejemplo, se hacen desde lo último escrito para atrás, se procesa el log en forma inversa como fue escrito. Y también cuando yo escribí
Por ejemplo, cuando tengo que hacer redo, lo que tengo que hacer es el primer, recorriendo de atrás para adelante, ¿no? De lo último escrito hacia lo primero escrito. Cuando encuentro la primera escritura, esa es la escritura que vale. Las escrituras anteriores no valen porque la primera que encuentro es la última que se realizó, ¿no? Y cuando deshago es al revés, ¿no? La última escritura es la que vale, porque todas las escrituras anteriores tienen que ser eliminadas. Entonces, en undo y en redo, las estrategias de leer el log son diferentes, ¿no? Y lo hago hasta el checkpoint, hasta que encuentre un checkpoint, ¿no? Bueno, un ejemplo, acá tenemos, este es un ejemplo parcial, teníamos dos transacciones, ¿no? Y en escritura diferida, por ejemplo, decía, bueno, estas transacciones acá tienen un checkpoint, o sea que todas estas escrituras se escribieron efectivamente a disco. No, perdón, en escritura diferida no. En escritura diferida solo se escribieron estas que hicieron commit, pero estas que no hicieron commit no se llegaron a escribir, ¿no? En diferida se escriben solamente cuando llega a ser el commit se mandan a escribir. Entonces, en este checkpoint, la transacción 1 hizo commit, luego el checkpoint, está todo escrito en disco y no hay nada para hacer. Pero esta es la falla, ¿no? Acá es el punto de falla. Y vean que este punto de falla se hizo antes del commit, tanto de la transacción 2 como de la transacción 3. La transacción 2 y la transacción 3 no llegaron a ejecutar el commit, ¿no? Entonces, en diferida, como se manda a escribir con el commit, ninguna llegó a escribir nada. Entonces no hizo commit, por lo que no se envió a disco nada, no hay nada para hacer en actualización diferida. En actualización inmediata, ¿qué pasa? Este mando a escribir, este mando a escribir, este mando a escribir. Entonces en el checkpoint yo sé que este se escribió y este se escribió, ¿no? Acá mandaron a escribir, pero no hubo checkpoint, o sea, nunca se llegaron a escribir. Entonces, la transacción 1, como hice el commit, y luego el checkpoint, está todo escrito en disco, por lo tanto no tengo nada para hacer. La transacción 2 llegó a mandar a disco antes del checkpoint, y se debe deshacer esa operación porque nunca llegó a hacer el commit, ¿no? Mientras que la otra transacción, T3, nunca mandó a escribir nada antes del checkpoint, y lo que mandó a escribir nunca llegó a un checkpoint, por lo tanto nunca se escribió, ¿no? Y falló acá y esto nunca se llegó a ejecutar, nunca llegó a hacer el commit. Entonces no hay nada para hacer, ¿no? Y acá tenemos otro ejemplo también, actualización diferida, o sea que manda a escribir cuando hace el commit, ¿no? Estas dos transacciones no llegaron a hacer el commit, solo esta llegó a hacer el commit, ¿no? Entonces la transacción 2 se escribió efectivamente porque llegó a hacer el commit, mandó a escribir y el checkpoint escribió a disco, ¿no? La transacción 1 no llegó a escribir nada, no hay nada para deshacer ni deshacer. La transacción 3 llegó a mandar la escritura de X, mandó esta, pero no hizo el commit, así que nunca mandó a disco porque es actualización diferida, ¿no? En la actualización inmediata, este no llega a escribir nunca, no hay nada que deshacer ni hacer. La transacción 2 escribió efectivamente y el checkpoint lo escribió. La transacción 3 mandó a escribir X acá y el checkpoint lo escribió, pero no es el commit y hay que deshacer esa escritura, ¿no? Otro ejemplo también, son parecidos estos. También acá este hizo el checkpoint, ¿no? Y entonces este escribió. En la actualización inmediata, T3 mandó a escribir. Lo que pasa es que está repetido este, ¿no? Es el mismo que este. Sí, es el mismo, está repetido. Tengo que corregirlo eso, está repetido. Se nota que iba a hacer otro ejercicio y me olvidé. Bueno, y lo que vamos a ver en la próxima es gestión de riesgos, redundancia en hardware para que no tengamos fallas o disminuir las fallas, y ver cómo hacemos los backups y organizamos los backups y esas cosas. Y nos quedamos con la pregunta que había hecho uno de ustedes por el tema ese de manejo transaccional en Mongo. Pero bueno,
Sí, se me pasó. Ahí. Tranqui, no pasa nada. Cortamos acá. En todo Igual caso, son las- mandame No, por mensaje. era un comentario nomás, es un comentario. Está. Pero mandame el caso, mandame un pequeño comentario, cómo es la situación, y a ver si la estudio un poco. A ver qué le pasa a eso. Dale. ¿Está? Bueno, este tema lo vemos la próxima. Y bueno, si No. tienen dudas, cualquier cosa, me mandan. Después, lo que vamos a hacer ahora después es este tema de hardware y de redundancia y de recuperación. Y después vamos a hacer ejercicios, muchos ejercicios. Bueno, hasta luego. Genial. Hasta el martes. Chao, hasta luego.